Estás escuchando Castellón Confidencial. Bienvenidos al día después, al día del disgusto final, al día de la decepción absoluta. Bienvenidos a la frase que hoy más escucho por todas partes: tenemos lo que nos merecemos. Bienvenidos a esta jornada en la que queríamos ir despidiendo a un gobierno nefasto para España y resulta que se va a quedar aquí 4 años más. Errores por parte de la oposición, unos muy unidos, otros muy separados. Frankenstein con demasiados partidos apoyando al mismo. Son muchas las causas y los errores cometidos para llegar al día de hoy. Y de eso vamos a hablar, vamos a analizarlo. Pero, antes del análisis, ¿recuerdan cómo Sánchez no paró de gritar que ganaría no Zapatero cuando dijo esto? Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, gracias por estar aquí en Al Rojo Vivo. Suerte en la campaña, ya lo sabes. No, es mucho mejor ganar por sorpresa. Es mucho mejor ganar por sorpresa. Llevan meses preparando este resultado, desde luego sorpresivo. Creíamos que era una fantasmada, un gesto de cara a la galería. Es más, después del fracaso monumental en las municipales, cuando perdió casi 1 millón de votos en relación al PP, el Partido Socialista de Sánchez, Sánchez, ante los suyos, dijo esta frase: hablarán de pucherazo, lo harán unos, y otros de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo. Ya lo han hecho y lo van a volver a hacer. Tampoco es nuevo. Sus maestros norteamericanos lanzaron a una turba enloquecida al asalto del Capitolio para denunciar un falso pucherazo en las elecciones que perdió Trump contra Biden. ¿A qué venía esta frase? Nunca le entendimos la prensa. Estaba poniendo la venda antes que la herida. Hablarán de pucherazo. Hablarán de que hay que detenerme. Nadie entiende por qué en poco más de 15 días se han perdido 500.000 de votos al Partido Popular que ha recuperado Sánchez. Nadie entiende que en Andalucía gane por mayoría Juanma Moreno y ahora casi empate PP y PSOE. Nadie entiende este cambio de actitud en los votantes en tan poco tiempo. Han ocurrido cosas, sí. Dicen que no justifican pucherazo. Bueno, yo se las pongo en la mesa. Una, es verdad, Indra no participó en el recuento de votos, pero sí en la transmisión y gestión de los datos. Indra es Prisa, Indra es Sánchez. Sí, Correo repartió la mayoría de las papeletas. La mayoría, no 150.000, que dicen no estaban en casa y se quedaron en las arcas de Correos. Sí, hubo un extraño incendio en el AVE entre Valencia y Madrid, justo 2 ciudades que votan PP, a la hora de volver a casa para votar. Los bomberos fueron a sofocar el incendio, se pasaron de agua, inundaron la zona y justo ahí donde inundaron estaba la bomba de achique, con lo cual no podían achicar, quedó inutilizada. Mucha casualidad, ¿verdad? Pero ocurrió. De manera que durante todo el día, 17 aves no pudieron ir de Valencia a Madrid. Pero hablaríamos de 8.000 votos, teniendo en cuenta que todos votaran al PP. Son indicios que no demuestran nada. El peor de todos, quizá, la custodia de las arcas de los votos por correo. Esto sí hay que echarle un vistazo. Miren, por ejemplo, en Madrid, el voto por correo en Madrid se acumuló en el centro de admisión masivo de correos en Mercamadrid.
unas instalaciones inmensas, muy antiguas. Usted iba a la calle y se podían ver desde la calle las cajas con los sobres de la gente que había votado por correo. Una de las puertas a esa instalación está permanentemente abierta a cualquier persona, sin control de acceso. Compañeros, por ejemplo, de OK Diario estuvieron ahí y dice que no había ni un coche de policía, ni policía local, ni guardia civil. Esos centenares, miles, cientos de miles de votos por correo eran custodiados por una garita de un vigilante de seguridad. Sí, hay videovigilancia. ¿Ha pasado algo? ¿A qué se refería? Vuelvan a escuchar a Sánchez, por favor, después de fracasar en las municipales. Hablarán de pucherazo. Lo harán unos. Y otros de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo. Ya lo han hecho y lo van a volver a hacer. Tampoco es nuevo. Sus maestros norteamericanos lanzaron a una turba enloquecida al asalto del Capitolio para denunciar un falso pucherazo en las elecciones que perdió Trump contra Biden. Es justo lo que hizo el PSOE cuando el 11M se produjo y empezó Farreras y otros con el pásalo hasta concentrarse en la Puerta de Génova en jornada de reflexión, ¿se acuerdan? O cuando ganó el PP y Vox en Andalucía y rodearon el Parlamento andaluz con camiones fletados por Susana Díaz. Nunca nadie se pareció tanto a Donald Trump como Sánchez y Pablo Iglesias. Bueno, yo lo dejo ahí. Pido investigación, pido auditoría, pido explicación. La pide Michavila, la pide Iracheta, el de Sigma 2, amigos a los que conozco. Ni Sigma 2 ni GAT3 entienden los resultados electorales. Tampoco acertó demasiado Tezanos, pero se acercó más de lo que muchos creían. Y saben, en las encuestas televisivas que se publican al acabar la jornada electoral, a las 8 en punto, curiosamente solo hay dos que acertaron mucho, la de Televisión Española y La Sexta. ¿Qué información tenían? Que no tenía GAT3 o Sigma 2. Hay algo que no nos cuadra. Por ahora ahí lo dejamos. Hay más reflexiones que hacer. Lo vamos a hacer porque hay muchas culpas, algunos errores gravísimos que han sucedido. Tenemos invitados de todos los partidos. Empezamos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Hola amigos, hoy os quería hablar de las supergracias, una manera para poder apoyarnos en todos nuestros vídeos e incluso en nuestros directos. En todos nuestros vídeos tendremos un corazón llamado supergracias. Podéis localizarlo en los 3 puntitos de abajo de los vídeos. De esa manera podéis apoyarnos aportando desde 2 euros hasta 500 euros. Y lo más importante, no os olvidéis de escribirnos un mensaje. Muchísimas gracias. Si eres una empresa, operan con las principales compañías de cada ciudad, con las mejores flotas de taxi. Conocerás en todo momento los gastos de tu empresa y recibirás la factura detallada a fin de mes. Y todo con un clic a través de la aplicación de Pide Taxi. En Pide Taxi te informan del precio máximo garantizado en cada trayecto. Contacta con pidetaxi.es y descárgate la aplicación de Pide Taxi. Tras el resultado electoral, Esquerra Republicana, aunque haya perdido 7 diputados, están fuertes y ya están con propuestas para coger aún mayores competencias del Estado central. Por ejemplo, la seguridad marítima. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Muy buenas. Una vez pasada la resaca electoral, una vez pasadas las noches de elecciones, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, a los nuevos responsables políticos les va a tocar faenar, les va a tocar hacer mucha política con el señor Pere Aragonés, con
el presidente de la Generalitat de Cataluña con el gobierno catalán. En la presentación de 2 embarcaciones de los Mossos de Escuadra ocurrida el pasado viernes, el presidente de la Generalitat llegó a afirmar que los Mossos serían una policía integral en el ámbito marítimo, es decir, que asumirían dentro del mar labores de vigilancia, labores de seguridad, labores de orden público, labores de infraestructura y, lo más grave, labores de policía judicial. Es decir, asumen competencias que no tienen, es decir, superan esa policía administrativa para la cual están conferidas esas embarcaciones. Una policía administrativa de sanción por falta de documentación de barcos, sanciones por faenar a diferentes horas. En definitiva, de ser una policía administrativa se convierte en una policía judicial. Y esto choca con una ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad del año 86 que regula además muy bien y específicamente lo que le corresponde a la Guardia Civil. En definitiva, los Mossos de facto, de hecho, van a asumir competencias que tiene la Guardia Civil. La Guardia Civil es competente en delitos de contrabando, es competente en temas de investigación en delitos marítimos. En definitiva, es competente en policía judicial. Por tanto, existe un abandono, ha existido hasta ahora un abandono del Ejecutivo y asumir competencias que de hecho no le corresponde a la Generalitat, a los Mossos de Escuadra, a los representantes políticos de los Mossos de Escuadra. Y esto el nuevo gobierno tiene que ponerle remedio, tiene que ponerle fin, porque va a ser un cachondeo, pero un auténtico cachondeo. Y desde luego, si no respetamos las leyes, las cosas no pueden ir bien. Estás escuchando Castillón Confidencial. Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, publicado por Guante Blanco Editorial. Un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente, desde la zona cero del Poder Ejecutivo, el Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora, secretaria de los 5 presidentes de la democracia. En tiempos convulsos como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, en librerías habituales y online en todas las plataformas. Señores, les aseguro que a esta hora, hoy lunes, no esperaba tener que contarles esto. No esperaba tener que decir que todas las encuestas, Sigma 2, GAT3 y el CIS han fallado. Todas. Y que al final Sánchez ha aumentado el número de votos y el número de escaños. Y que Feijóo calienta pero no quema, que no hace falta que les cuente los resultados, ya lo saben ustedes. Hablan de un país con bloqueo. Esperábamos a partir de hoy una España menos crispada, más tranquila, que hablara de cambios sociales, de contenidos, de mejoras. Vamos a volver a estar más que nunca en manos de unas minorías independentistas que decidirán el futuro del resto. Hay mucho que contar. Bienvenida, Celia Cánovas, ¿cómo estás? Ex senadora de Podemos. ¿Qué tal la noche? Uy, pues la noche ha sido muy movida, muy casi muy entretenida. La verdad que ha sido de infarto. Bueno, tu querida ex jefa, Yolanda Díaz, pierde antes con Podemos, ahora en Sumar, 7 escaños y escúchala feliz como una perdiz. ¿La has visto saltando en el escenario? Sí. Y Yone Belarra sonriendo, ya se han olvidado, han enterrado a Irene, ¿no? Sí, han enterrado a Irene, ya ha dejado de ser amiga de ella. Y ahora creo que Yone saca escaño, creo recordar, porque era el número 5 por Madrid y creo que han sacado 5.
En Barcelona también han entrado, la Lilith, esta Bestringe también ha entrado. O sea, pero han sacado unos resultados en Cataluña parecidos a los que eran como en Comú Podem. Y bueno, de chiste que se estén riendo, bueno, y nunca he visto, bueno, es que claro, un partido que es la marca blanca, vamos a decir ahora, que se han convertido en la blanca de muleta, o sea, el partido muleta, el partido marca blanca del PSOE, sí. Es de chiste, también para mí como ex de Podemos, vamos a decirlo así, me duele ver esta situación, que nos conformemos los de izquierda, ¿no? Yo digo, yo mentalmente me considero de esta idea inicial que yo tenía, ¿no? Y que nos consideremos todavía, pues no, bueno, que nos consideremos que nuestro servicio al país tiene que ser la muleta de Sánchez, ¿no? Es alucinante. Bueno, conseguir 31 escaños en un invento de partido que se inventó hace 4 días dando codazos a derecha e izquierda a sus compañeros no es un mal resultado. Ahí lo dejo. Y recuerden cómo llegó a votar Yolanda Díaz, bajo abucheos. Sí. Fíjense que los que abuchearon para ir a votar, los que han ganado, bueno, los que han perdido, pero han ganado la posibilidad de hacer gobierno. De Vox vamos a hablar y lo haremos con un invitado, pero antes, ¿qué ha fallado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ha ocurrido todo esto? Yo creo que hizo un buen análisis Santiago Abascal ya de madrugada. Hemos estado toda la campaña alertando del peligro de unas encuestas claramente manipuladas que han llevado a algunos a vender la piel del oso antes de cazarlo y que han tenido una clara consecuencia, la desmovilización. Ver a algunos repartiéndose ministerios, nombrando vicepresidencias, decidiendo que no había que acudir a los debates electorales, está claramente detrás de la desmovilización de una parte del electorado de la alternativa. Ver a algunos durante estos 4 años votando en contra de las mociones de censura contra Pedro Sánchez está claramente detrás del blanqueamiento de estos años de gobierno socialista. Ver a algunos ofreciendo pactos de Estado de manera permanente al Partido Socialista está detrás del blanqueamiento del Partido Socialista y de la desmovilización de la alternativa. Además, hemos visto a los medios afines al Partido Popular apelando de una manera que no podía ser más burda al voto útil y perjudicando la suma de la alternativa. Y les hemos visto a esos mismos medios contribuyendo, igual que los medios de izquierda, a la demonización de Vox. Don Gonzalo del Oro Pulido, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, por decir algo. Batacazo, disgusto, ¿el análisis de Abascal lo firma usted? Pues como se dice aquí en Cataluña, fil parranda, o sea, de arriba abajo. De arriba abajo. Sí, pero eso es como responsabilizar a Feijóo de todo por echar capotes al PSOE y patadas a su socio, a Vox. ¿Tanto influye lo que diga Feijóo? Bueno, yo creo que hay muchos factores que influyen. El primero es, como comentaba mi presidente y como has comentado tú en la introducción, pues es el desastre absoluto de las encuestas. Que las encuestas se hacen más para incitar al voto que para ver realmente, que para medir la temperatura del voto, ¿no? Yo creo que las encuestas nos han demostrado que ya no solo Tezanos, sino que también, pues, perdón que lo diga, pero el Tezanos de la derecha, pues también se ha equivocado. ¿Se refiere a Michavila? Me refiero a Michavila. Sí, porque bueno, tiene la costumbre de ir sacando encuestas en las que claramente, digamos, insufla oxígeno al Partido Popular, y luego es verdad que es un señor que el día de las elecciones las clava, pero se pasa toda la campaña pues digamos, pues induciendo al voto, ¿no? Y esta vez no lo ha clavado ni el día de las elecciones. También es cierto que es muy complicado hacer unas encuestas en unas fechas tan complicadas, cuando hay muchísima gente que seguramente iba a ir a votar y a última hora, pues por el calor que hizo ayer tremendo, pues se quedó en casa. Otros, pues que como vimos, ¿no?, que se fueron a Valencia y no pudieron volver, porque pues curiosamente hubo una avería de los trenes. En fin, hay una serie de circunstancias y evidentemente aquí no podemos nosotros tampoco echar la culpa a los demás.
nosotros algo hemos hecho mal. Es evidente que hay una campaña de demonización que funciona y que nosotros no tenemos la capacidad de desarbolar de arriba abajo, porque esto es así. Pero también es evidente que todos los votos que ha ganado el Partido Popular, pues prácticamente si tú coges y te fijas, pues nos los ha quitado a nosotros. Ha sido prácticamente incapaz de quitarle un solo voto a Pedro Sánchez. Y yo creo que ese es un fracaso absoluto, porque lo que él ha pretendido durante toda la campaña era que le votaran los votantes socialistas, y los votantes socialistas han crecido. Vox es el partido que más escaños ha perdido. Ya sabíais que iba a ocurrir por aquello del voto útil, pero se suponía que era para cambiar de gobierno, no de crecer para que no cambie nada, ¿no? Esa es la sorpresa. El país estará más polarizado. Hay quien me pregunta, Gonzalo, si pagar subvenciones es un éxito. Es decir, si repartir paguitas funciona, y es lo que hemos visto. ¿Qué le digo? Pues funciona a la perfección. Y además, esto no es algo que haya inventado Pedro Sánchez. Yo tengo que recordar que en muchos países de Hispanoamérica, pues las cositas empezaron así. Y bueno, y la gente no le daba la importancia. Yo conozco a varias personas de Venezuela que además algunas están en nuestro equipo, y son los primeros que nos alertan. Ojo con esto, que allí empezó la cosa así. Maduro, cuando subió al poder, bueno, pues mucha gente lo votó porque era un militar, era un hombre de orden, empezó con paguitas, y ahora aquello no se puede echar atrás. Es un tema muy, 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 muy peligroso. Muy peligroso además, porque claro, todas estas paguitas pues las pagamos la clase media, las pagamos pues esa España que está ahora mismo ahogada y que apenas llega a fin de mes. Bueno, yo creo que tenemos un panorama desolador. Nosotros, este resultado pues nos da, a mí hoy estoy de bajón, lógicamente, porque mentiría si no fuera así, pero me da más fuerza que nunca para seguir luchando, porque hay mucho que cambiar en España. Sánchez dice que la culpa es vuestra, lógicamente, y habla de que el bloque involucionista ha fracasado. Escúchale. España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso, que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante 4 años, ha fracasado. Ha fracasado. El machismo, el retroceso en derechos y en libertades han fracasado en el día de hoy, y el bloque involucionista del Partido Popular con Vox han salido derrotados. Somos muchos más los que queremos que siga España avanzando, a que siga el camino del retroceso marcado por el Partido Popular con Vox. Así que Fijaos cómo le da la vuelta a un mensaje que al final ha calado. Están aquí representantes que lo han sido de Podemos y de Vox. Si tú vas a la calle, el debate no ha estado en los 1000 violadores liberados o rebajadas condenas por la ley sí. Ha estado en si la violencia de género lo que va a derogar las leyes que ya no las llama machistas Vox. ¿Cómo es posible tal manipulación, Gonzalo? Tal cambio, tal giro, que ya ha demostrado no defender a la mujer, quede como defensor eterno, y el que busca alternativas para que no mueran tantas mujeres cada año sea el malvado de la historia. Así es. Hay una manipulación que llega al votante y que personalmente me preocupa muchísimo. Y yo creo que lo que tenemos que cambiar no es nuestro discurso, porque nuestro discurso es de defensa absoluta a las mujeres y de igualdad absoluta de mujeres y hombres, sino lo que tiene que cambiar es la manera de comunicar. Algo hacemos mal, que hay una parte de la población que realmente se piensa esas barbaridades de nosotros. Y esto, bueno, pues repito, hay que hacer autocrítica. Algo hacemos mal, que no comunicamos bien. También es verdad que una cosa que hacemos mal es no tener dinero, porque eso te penaliza y no puedes tener grandes medios de comunicación afines que repitan y repitan tu discurso. Pero
pero desde luego tenemos que conseguir llegar más a la gente de primera mano y no lo que ocurre por norma general, que a la gente le llega el mensaje de Vox no por Vox, sino por los enemigos de Vox, y claro, llega completamente manipulado. En segundo lugar, yo creo que también aquí el que se tiene que hacer una reflexión importante es el Partido Popular, porque creo que el Partido Popular, si colabora en esa demonización de Vox, creo primero que es malo para la democracia, segundo que es colaborar en una mentira y tercero que se ha demostrado que es malo para la unión del centro-derecha. Porque le ha perjudicado muchísimo. Repito que yo lo que veo del Partido Popular, que ha conseguido muchísimos votos de Vox, que gente pues con buena fe ha pensado que el voto útil era el Partido Popular, y al final prácticamente no ha arrancado ni un solo voto al Partido Socialista, haciendo una campaña con guiños absolutos y constantes al Partido Socialista. Los resultados electorales que ya conocen, pero a grosso modo se los cuento, el PP ha ganado al PSOE, pero solo por 330.000 votos. Y eso lo complica todo. Fíjense que si comparamos las municipales de hace 4 días con las de hoy, ahí ganó por 500.000 el PP al PSOE, es decir, hay 200.000 que votaron al PP que han dejado de votarle. Por ejemplo, Andalucía es un caso paradigmático. En Andalucía votaron masivamente a Juanma Moreno en su momento, pero no votan a Feijóo. O no igual, vamos. Juan Figueroa, asesor de la Comunidad de Madrid, Partido Popular. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Bien, muy buenos días a todos. Buenas tardes. Con la voz ya me lo estás diciendo todo, ¿eh? Ese tono no es normal, ¿no? Hoy era el día de la victoria. Hombre, eso esperábamos, ¿no? Pero es una victoria un poquito agridulce. Yo, en tu programa ya llevo 10 meses diciendo que los votos son los que se meten en las urnas y no los que se dicen que se van a meter en las urnas. Y bueno, pues esto es un caso claro de las muchas veces que los políticos, como os he dicho muchas veces, pues en nuestra dieta habitual, que es la de comernos nuestras propias palabras. Ya. ¿Estuviste en Génova? No me acerqué porque en los colegios electorales yo coordino un colegio que tenía muchas mesas y la verdad que tuvimos un día horrible porque era un pabellón, tuvimos durante mucho tiempo del día casi 40 grados dentro del pabellón, tuvimos que hacer turnos para que no era imposible quedarnos dentro del pabellón a pesar de los ventiladores, fue un día durísimo No te perdiste mucho. Hay que el amigo El Pulpo, que es quien siempre pone la música, tardó mucho en empezar porque claro, no había nada que celebrar y al final estuvo, pues le van a oír cada vez que subía un escaño intentando levantar aquello. 136 escaños, Partido Popular. Uno a uno, poco a poco. Feijóo, que al ir a votar le aplaudían, a diferencia de Sánchez o Yolanda Díaz, que fueron abucheados. Pero un aplauso tímido. Y cuando acaba la noche, es el último en salir, ya a la 1 de la madrugada, y dice aquello de intentaré formar gobierno, hay un instante que me parece curioso, y es que mientras él habla, la gente grita Ayuso. Escuchen. Y quiero agradecerle a todo el Partido Popular, de todos los pueblos de España, Tengo muchos mensajes, Figueroa, que dicen que con Ayuso hubiesen sacado mejores resultados. ¿Qué piensas? Pues que nunca lo sabremos. A ver, yo lo que creo es que los resultados... Bueno, o nunca, o de aquí un par de años. Nunca sí. No sabes. Bueno, pero si llegara ese momento cruzaremos ese río. Yo lo que sé que ayer, curiosamente, era como el mundo al revés, ¿no? Yo veía que los ganadores de las elecciones estábamos, como decepcionados, y sin embargo los perdedores, todos sin excepción, o sea, la alegría con la que salió Otegi a la televisión con una sonrisa oreja a oreja, sino que eran decisivos... también diciendo Esquerra que lo que dijo, el PSOE estaba, parecía que había arrasado en las elecciones, sumar, unas alegrías tremendas cuando la suma de todas las confluencias
realmente fue un batacazo, ¿no? O sea, yo creo que tanto para Vox como para Sumar fueron los dos que realmente pues, tenían que estar bien preocupados porque perdieron un porcentaje gigante de sus apoyos parlamentarios, sobre todo en el caso de Sumar, que las confluencias iban unidas en una sola sigla. O sea, la pena no está en Sumar en la mañana de hoy. Las palabras de Feijóo dejan claro que él lo va a intentar. Escuchen. Han querido que el PP obtenga la victoria en las elecciones y, por tanto, como candidato con más apoyo en las elecciones generales. Con toda humildad, pero también con toda determinación, me hago cargo de iniciar el diálogo para formar gobierno de acuerdo con la voluntad mayoritaria de los españoles expresada en las urnas este mismo domingo. A ver, ¿esto es un brindis al sol, Juan, o hay algo, no, hay alguna carta debajo de la manga que yo no sé? Por ejemplo, un acuerdo con PNV o un pacto con Junts per Catalunya, porque Puigdemont es verdad que juega a dos bandas. Pues yo no creo. Él cree que mientras que tenga la posibilidad que la aritmética parlamentaria le sume, va a intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Lo que también estoy seguro que para ello no va a hacer concesiones de cualquier forma ni en cualquier condición. Yo creo que tiene una obligación, ha ganado las elecciones, las ha ganado bien. Es verdad que lo que creo que para todos los que somos votantes del Partido Popular, y en este caso mío, pues que soy una persona un poquito más que un votante, sino una persona que está en la estructura del partido, pues hombre, pues para mí fue muy decepcionante. Yo me quedé ayer muy sorprendido con los resultados. Y bueno, creo también que Pedro Sánchez, pues este adelanto electoral, en las fechas que lo puso, pues le ha funcionado su estrategia y ha conseguido que muchas personas pues vuelvan otra vez a confiar en el PSOE. Y yo francamente no me lo esperaba porque pensé que sin el refugio de los alcaldes, pues quizá el castigo iba a ser mucho mayor a Pedro Sánchez. Está por aquí Gonzalo del Oro Pulido, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona. Te saluda Juan Figueroa. Gonzalo, que no sé si os conocéis. No tengo placer. Ha dejado, Hola, Juan, un placer. Ha dejado meridianamente claro que la campaña del PP ha podido ser equivocada porque en lugar de ir contra PSOE, iba contra Vox. Que se ha pasado Feijóo toda la campaña tendiendo la mano al PSOE, diciendo que le encantaría llegar a acuerdos con él y que eso al final se paga cuando tu único socio para sumar votos le pones en la picota como si fuese el peor enemigo. ¿Se ha equivocado Feijóo en la campaña? Bueno, yo creo que cuando en verdad los partidos se centran en ver el 90% de las cosas que nos unen, y se centran a veces en las campañas, y yo también lo veo aquí en Madrid en muchos casos, lo he notado en la relación de la Asamblea de Madrid, en lo que nos separa, que es ese porcentaje, pues que ocurren estas cosas. Yo creo que los dos han intentado buscar su espacio en el voto. Yo creo que, bueno, podrá ser la opinión de Vox que se equivocaba Feijóo, pero hombre, las primeras palabras que diga, no, felicito, no sé qué, y lo segundo es atacarle y hablarle de que tenga Feijóo la culpa de que Vox pierda un porcentaje enorme también, igual que Sumar, de los votos que tuvo, pues hombre, yo creo que ni una sola palabra de crítica, ni nada, ni de él ni sus dirigentes. Hombre, pues no sé, no puede ser toda la culpa de Feijóo, ¿no? También yo tengo que ver que nosotros algo habremos hecho mal para no haber convencido. Todos están haciendo autocrítica, pero lo que está claro es que había un bloque unido y sellado, Pedro Yolanda, y otro que se tiraban piedras. Y es más, a estas alturas, yo creo que ya podemos decir que Feijóo se equivocó no asistiendo al debate de Televisión Española, porque dio la sensación de que iba de sobrado. Hasta habló de voy a poner una vicepresidenta mujer y sé quién va a ser el de Economía. Estas declaraciones hacen que muchos que iban a votar se queden en casa. ¿Para qué votar si ya está el gobierno formado? Ya no me meto con la cancioncita del verano azul y esas tonterías. Gonzalo, ¿tenemos la misma impresión? Sí, yo nada más decirle a Juan, que se incorpora un poquito más tarde, que lo primero que he hecho es autocrítica. Yo creo que nosotros, como partido, tenemos un problema a la hora de llegar a la gente, porque realmente pues sois más los que conseguís
de otros partidos, digamos, dar nuestro mensaje que nosotros mismos, y eso es problemático. También es verdad que la mayoría de los grandes partidos tienen grandes medios a su favor, medios de comunicación, que les ayudan a difundir su mensaje y a veces a retocar el nuestro, por decirlo de una forma educada, pero es evidente que nosotros tenemos un problema de comunicación que tenemos que arreglar. Ese punto número 1. Punto número 2, nosotros ayer, es una cosa que has comentado, Juan, que no estoy de acuerdo, que es verdad que todos parecía que habían ganado, yo creo que excepto Vox. Vox salió con nuestro presidente con la cara hasta el suelo, porque no era para menos, y diciendo lo que hay. Y es verdad que nosotros, el hecho de haber perdido tantos diputados, pues es un desastre, es un drama y es un demérito nuestro y seguramente un mérito del Partido Popular, que ha conseguido que muchos votantes de Vox hayan votado al Partido Popular pues por el tema del voto útil, todo esto. El gran problema, digo yo, es que veo que el Partido Popular ha conseguido arrastrar votos de Vox, pero no ha conseguido arrastrar votos del PSOE, que era de lo que se trataba la estrategia del PP, que yo no veo mala, ¿eh? O sea, cada uno escoge sus estrategias y yo no la veo mala. Pero al parecer, pues no ha conseguido arrastrar esos votos al Partido Socialista. Y bueno, oye, ahora ver los toros desde la barrera es muy fácil y hablar desde ahora de lo que ha pasado, pues también es muy fácil, ¿no? Hacer análisis. Pero realmente yo creo que ahí sí que de alguna forma u otra, y con nuestras diferencias, que no son tantas, que son en algunas cosas muy importantes, pero que en realidad no son tantas, tendríamos que haber sido capaces de poder coexistir. Y yo he visto a un Vox diciendo desde primera hora que solo podemos pactar con el PP porque es el único partido con el que nosotros estamos a gusto pactando, y he visto a un Partido Popular pues alejándose de Vox día sí día también, sí. y de alguna forma participando en esa demonización, aunque sea de forma más velada que los demás, está claro, pero en esa demonización de Vox en la que yo no estoy a gusto con Vox, estoy más a gusto con el PSOE, claro, eso al final pues puede generar un efecto boomerang, y es decir, jolín, pues si hasta estos del PP tienen miedo de sus socios, pues vamos a votar al PSOE. No sé, es un análisis quizás de madrugón, de un día en el que estoy de mal humor y tal, ¿no? Pero bueno, es un análisis más. Sí. Figueroa, hoy hay reunión en el Partido Popular en estas cosas. Entiendo que se van a comentar, se van a hablar. Sé que va a proponer investidura a Feijóo dentro de muy poco, investidura que debería ser pues hacia el 17 de agosto, rondas con el rey el 21 de agosto. Si nada lo evita, fracasa esa investidura y tendrán 2 meses o para repetir elecciones o para que sea Sánchez el presidente. ¿Qué crees que va a ocurrir? Bueno, yo creo que él va a intentar desde luego hacer la investidura, creo que es su obligación. El partido, como él dijo anoche, es el que ganó las elecciones, por lo tanto tiene la obligación de intentarlo. Pero claro, intentarlo. Y otra cosa es que yo creo que, claro, la aritmética es la que es. Ya. Y como he dicho antes, la alegría de los partidos de izquierda, extrema izquierda, separatistas, pues todo esto que están frotando la mano, pero no solo es que estén frotando las manos, es que están frotando la mano con los colmillos afilados. O sea, que estos hombres... Total. Claro, estos están Benú Sánchez, que independientemente que haya ganado el bloque, vamos a decir, del gobierno, ha perdido muchos escaños. El único que ha ganado un montón de escaños ha sido el Partido Popular, y solo lleva el bloque del un año y muy poco nuestro presidente. Sí. Por favor, démosle un poco de margen. Haber tenido Feijóo, yo creo que es... El bloque del gobierno está como estamos ahora. Es decir, sí. PSOE, Podemos... quitando los que ha subido PSOE y los 7 que ha bajado el Podemos de ahora, que se llama Sumar, se han quedado como estaban. Es decir, al bloque del gobierno, tanta barbaridad no le ha pasado factura, ¿eh? Bueno, yo creo que ahí había otras confluencias en Cataluña, en Valencia, sí, incluso en otras zonas. Los que han apoyado a Sánchez han bajado todos, pero el bloque PSOE-Podemos está igual que estaba en número de escaños. Esto es para analizar. Bueno, tendremos días. Figueroa, un abrazo fuerte y te acompaño en el sentimiento por haber ganado. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Adiós. Nunca dije esto en mi vida. Te acompaño en el sentimiento por haber ganado. Me dan un segundo que tenemos que viajar a Barcelona. Hay varios puntos de conexión. Antes, un Vichy catalán, por favor, agua transparente. Espero que tanto como el futuro de este país esperábamos de verdad
llegar de vacaciones y hablar de otras cosas, de la vida, de cómo mejorar el día a día de los españoles, y me veo otra vez hablando de Bildu, de Esquerra, de Puigdemont. Por favor, qué pesadez, qué agobio. Beban un poquito de agua de Vichy catalán, que recuperará su salud por dentro y por fuera, que no le falte en casa. ¿Tienes dudas sobre si tu contrato de alquiler tiene alguna cláusula abusiva? Envía tu contrato a Imodox y te darán su opinión profesional. Un abogado revisará el contrato personal y te informará de posibles cláusulas abusivas, incumplimiento de la ley de vivienda actual, etc. Junto con sus comentarios y consejos recibirás un informe para que tengas presente los puntos claves de tu contrato conforme a la ley. Por ejemplo, que sepas cuándo puedes desistir libremente del contrato de alquiler y cuándo tienes que avisar al propietario, o si es obligatorio que te entreguen la célula de habitabilidad. Todo es más sencillo con Inmodox.com y por mucho menos de lo que te imaginas. Es como una norma no escrita. A los que más abuchearon a la hora de ir a votar son los que más han aumentado en votos. Sánchez votando. Ustedes que siguen este espacio no entienden nada, y ha habido problemas a la hora de votar, por ejemplo en la Comunidad Valenciana, nos lo cuenta una seguidora. Hola Albert, buenas tardes. Mira, te voy a contar lo que me ha ocurrido día de elecciones, con las ganas que tenía de votar y no ha podido ser posible. Me acerqué al colegio donde tenía que votar hoy. La chica que está en la puerta, muy educada, es la que te indica en qué mesa te toca por apellidos. Me acerco a la mesa y me dicen que no estoy en la lista. La chica mira en todas las mesas y me dice que no estoy en la lista y que debo de ir al ayuntamiento por una reclamación. Le pregunto a la chica que si esto es normal, porque yo estoy empadronada desde hace 15 años en mi domicilio. Y me dice que no sabe qué es lo que está pasando. Me acerco al ayuntamiento, relleno una instancia para hacer la reclamación, que la tienen que mandar a Castellón, para verificar que realmente yo estoy empadronada en Moncófar y que tengo ese domicilio. Y yo le digo al chico que qué está pasando, que esto no puede ser. Y me dice, mira mi mesa. Más de 100 solicitudes a las 11 de la mañana tenía en la mesa para poder ir a votar. Dicho esto, le doy mi número de teléfono y me dice que me llamarán para certificar que yo realmente vivo ahí y que puedo votar. Entonces, tampoco, si no tienes domicilio, tampoco puedes votar, ¿no? En fin, me acaban de llamar ahora mismo desde el ayuntamiento para decirme que efectivamente yo estoy empadronada 15 años en mi domicilio y que tengo el certificado preparado para ir a votar, pero que yo tengo que estar en la mesa tal, número tal. Y digo, no estaba en ninguna mesa. Y me dice que debería. Digo, ya, pero es que no sé qué me intenta vender, porque por mucho que debiera, no estaba. Por eso he ido al ayuntamiento y por eso usted me ha hecho un certificado. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque si yo hubiese ido a las 8 menos cuarto a votar, a las 8 menos cuarto no podía haber votado. Y esto me parece indignante. Esto no sé qué es lo que está pasando, pero si tenía más de 100 solicitudes en su mesa a las 11 de la mañana, no me quiero imaginar las solicitudes que tendrá a las 8 de la noche. Y nada, que te agradezco que escuches mi audio y muchísimas gracias, Albert, siempre por estar ahí. Tengo muchos mensajes un poco conspiranoicos y, señores, miren, después de que en Mojácar o en Melilla se compraran votos puerta a puerta, pues yo ya no sé lo que es conspiranoico y lo que no. Por cierto, Celia, ¿sabes cuántos diputados ha sacado el PSOE en Ceuta y Melilla? Ni uno. Vale. Es la única zona de España donde no hay ni un diputado del PSOE. Es como para preguntarse, ¿qué pasa? ¿Que si no los compran no salen? ¿No? Sí. Con perdón, la pregunta es muy fea, pero parece que es así. A ver, necesito un guardia civil. Miguel Ángel Lezcano, vicealcalde de Alcalá Eterno y guardia civil. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Hola, buenos días. Encantado de estar otra vez aquí.
¿Te huele algo de lo que ha ocurrido en las últimas horas a pucherazo, más allá de, por ejemplo, lo que le ha pasado a esta señora en la Comunidad Valenciana, el tren y el incendio curioso que se provoca en Valencia y que se pasan los bomberos de agua, entonces se inunda la vía y todo el día sin AVE Valencia-Madrid? Estas cosas son casualidad, accidentes, podrían haber cambiado el resultado electoral, o los 150.000 que al final no votaron en Correos, pero por culpa suya, parece ser, que no estaban en casa. ¿Esto puede cambiar algo? No, realmente lo que hemos visto no cambia nada. Lo que hemos visto ha sido, por ejemplo, una transferencia de votos total y absoluta de lo que era el votante de Ciudadanos o parte de Vox que se ha ido al Partido Popular. Y hemos visto cómo Sánchez ha mantenido y ha movilizado, ha sido capaz de movilizar. Ya lo dije en su día, que además nadie me creía. Cuidado, que Sánchez no está muerto, y además Sánchez lo que ha hecho es una movilización muy similar a lo que hace UGT, digamos, en la última reelección. Yo me acuerdo de la última elección de Cándido, que movilizó Cataluña, Andalucía y Madrid. Pues ha hecho lo mismo. Y al final ha recuperado una cantidad de votos de gente que no votaba. Y luego el miedo a Vox, el miedo que además yo creo que ahí se ha equivocado Partido Popular en el miedo a Vox, el miedo a Vox, lo que ha hecho ha sido movilizar a la izquierda. Y mucha gente de Vox tiene que analizar también, cuando hablaba antes el concejal de Vox. Está aquí con nosotros, sí. Vox tiene que analizar, nosotros nos pasó también en el momento que fuimos socios del Partido Popular, pues al final el no saber diferenciar el mensaje lo que hace es que la gente dice, ¿para qué voy a votar a una copia si puedo votar al original, ¿no? Y al final es un poco el camino. Yo Vox veo que el camino, cuando tiene un potencial, creo, importante dentro del voto en España, porque además ha calado muy bien en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el ejército, como hizo Ciudadanos, y sin embargo a día de hoy ese voto se ha transferido a Partido Popular. Y luego hay una cosa que no se ha analizado. Las elecciones municipales últimas ha sido algo completamente atípico y además así ha pasado, ¿no? Que no se ha votado en municipales, se votó voto nacional. ¿Qué ha pasado? Que una vez que se han hecho los gobiernos municipales, mucho de ese voto, sobre todo por ejemplo cuando veo aquí Madrid, pues al final lo que ha hecho es que Vox no ha sido capaz de coger la fuerza y la potencia en esos municipios y exigir al Partido Popular los gobiernos que tenían que hacer, ¿no? Por lo tanto, hay mucho votante de Vox que se ha sentido defraudado en esos gobiernos municipales. No, es verdad. De municipales hasta generales, la noticia no ha sido el fracaso del PSOE. Han sido los pactos PP-Vox. Que si Guardiola por aquí, que si Guardiola por allá. ¿Es verdad esto? Le pregunto a Gonzalo, el amigo de Vox. Y lo lógico es que la noticia fuese la caída brutal del PSOE, y no se ha hablado de eso. La pregunta, y te pregunto, Gonzalo, tú dices la comunicación ha fallado. A ver, si riegan a muchos medios de comunicación con cientos de millones de euros, pues lógicamente no van a decir que quien les paga ha fracasado, van a decir que la noticia está en Extremadura, en Baleares. ¿Es así? Bueno, algo hay para que nos vamos a engañar. Nosotros yo creo que tanto el Partido Popular como nosotros tenemos que hacer hoy una lectura de lo que hemos hecho mal. Yo creo que, por ejemplo, en Valencia hemos dado una lección de cómo llegar a un pacto, dos partidos que sabían que tenían que pactar en 2 minutos, y lo hemos hecho y ha funcionado perfectamente. Yo creo que lo que ocurrió en Extremadura fue absolutamente dramático y nos ha hecho muchísimo daño a los dos partidos. Y creo que fue por culpa del señor Guardiola, porque bueno, al final ha tenido que acabar cediendo, y ese sentido común. Creo que lo de Murcia tampoco nos está ayudando, pero tampoco se puede pedir que un partido que ha sacado casi el 20% de voto en Murcia regale el voto así por las buenas. No es de recibo. Y en fin, desde luego hemos hecho cosas mal, pero yo tengo que matizar una cosa con la comparación con Ciudadanos, y es que, vamos a ver, Ciudadanos es un partido que apareció, y te lo digo además como catalán y como ex votante de Ciudadanos, que cuando apareció fue un chute de oxígeno, sobre todo para muchos catalanes,
pero es un partido que desapareció o ha llegado a no ser prácticamente nada por sus propios errores y por unos vaivenes tremendos en sus políticas, y más que en sus políticas, en sus maneras de pensar. Bueno, pues ahora somos una cosa, ahora somos liberales, ahora no sabemos lo que somos. El caso de Vox no es el mismo, no es comparable. Nosotros somos un partido que, además de la defensa de España, del español, tenemos una serie de banderas que alardeamos sin ningún tipo de complejo. Y lo que ha ocurrido ahora no es que la gente se haya decepcionado con Vox, sino que ha habido mucha gente que, harta de Sánchez, ha pensado que era mejor concentrar el voto en el Partido Popular. El problema es que, repito, eso ha ocurrido nada más en votantes de Vox, que al final pues somos unos votantes, pues llámanos patriotas de manual, que preferimos que gobierne otro, pero que no gobiernen, por decirlo de alguna forma, los malos, y sin embargo pues vemos que el Partido Popular pues no ha tenido esa capacidad de arrancar ese voto del Partido Socialista. Permíteme, Fran Carrillo fue senador, diputado, asesor de gobiernos, estuvo en Ciudadanos. Bienvenido, Fran, ¿cómo estás? Hola, Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿sorprendido o no? Pues la verdad es que sí, porque los datos que hemos manejado todos en las últimas semanas no indicaban un escenario como el que se produjo anoche, ¿verdad? Una desviación tan grande y sobre todo el que el Partido Socialista resistiera, lo cual ya concluye que definitivamente la resistencia de Sánchez da para una película, porque lo de este señor ya empieza a ser algo extremadamente inexplicable, ¿no? Es cierto que lo que en principio se iba a traducir como un voto de utilidad concentrado en torno a una formación, al final ha sido perjudicial, sobre todo por los propios errores de esta formación. La última semana del Partido Popular ha sido particularmente mala en cuanto a campaña, en cuanto a estrategia política, en cuanto a fallos de mensaje, un discurso poco definido y sobre todo el hecho de que mucha gente, mucho votante no entendiera la estrategia de decir que quiere sacar a un señor de Moncloa y que al mismo señor que quiere sacar de Moncloa lo primero que vas a hacer si ganas es llamarlo para pactar con él. Eso no lo ha entendido mucha gente y eso lo tiene que reflexionar el Partido Popular. A partir de aquí estamos en una situación de bloqueo y vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas semanas. Bueno, por ahora, ¿qué ha ocurrido? En Bruselas nadie ha felicitado a nadie. Sánchez incapaz de felicitar al ganador, cosa que ya hizo en las municipales. Sánchez pierde, pero jamás dice felicitamos al ganador, que son gestos, pero son importantes. Y a partir de ahí, la llave en manos de Puigdemont, de Junts per Catalunya, y volvemos con lo de siempre. PNV, Bildu, Esquerra y Junts deciden la gobernabilidad de España. O sea, peor que antes, ¿no? No, peor que antes. Es verdad que Sánchez no ha felicitado. De hecho, ayer se vivió un espectáculo dantesco cuando Sánchez salió a su balcón. Primero, oyendo a sus bases gritar no pasará, es decir, un lema guerra civilista del cual no salen, ¿no? Luego no felicitando al ganador y hablando de fracaso de un bloque que ha sacado más votos que él, lo cual no se entiende tampoco. Y luego porque les dice al propio Sánchez que en el año 2015, siendo la segunda fuerza como anoche, llegó a felicitar al Partido Popular diciendo que era lógico que intentara formar gobierno porque fue la lista más votada. Pero claro, era otro Sánchez, era otro Pedro, ¿no? A partir de aquí, está en manos de Junts y también del PNV, ojo, porque claro, la estrategia del Partido Popular, ¿qué va a ser? Concentrar sus esfuerzos en que el PNV, si no le da el apoyo a Feijóo, que va a intentar conformar gobierno, al menos no se lo dé a Sánchez, porque si el PNV no se mueve en ninguna dirección, que en su momento apoyó la investidura de Sánchez, cosa que no le ha servido internamente en el País Vasco para crecer, esa estrategia de apoyar a Sánchez junto con Esquerra, Bildu, etcétera, lo que ha hecho ha sido que la primera fuerza en el País Vasco sea Bildu y no el PNV, y eso significa que le puede resultar perjudicial de cara a las próximas elecciones vascas. Si Feijóo consigue que el PNV no apoye a Sánchez
Y eso, por la cercanía que tienen entre Urkullu y Feijóo, vamos a una situación de bloqueo que nos lleva directamente a una repetición electoral. Y eso hace que nadie esté felicitando a nadie porque no sabemos lo que va a pasar todavía. Imagínate que esa posibilidad existe porque además Puigdemont le acaba, Esquerra y PSC, PSOE han pactado en diputaciones, Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, Puigdemont está cabreado con Sánchez y sabe que quien pacta con Sánchez acaba bajando el número de escaños. Imagínate que hay bloqueo, imagínate que hay repetición electoral. ¿A quién beneficia? Bueno, pues es una gran pregunta teniendo en cuenta que todos los pronósticos de lo que iba a pasar anoche se han destrozado. Suele decir que una repetición electoral perjudica a lo que la población entiende que ha sido el culpable de esa repetición. Pero en este caso, cuando haya una situación de bloqueo, no va a haber ningún tipo de responsable de esa repetición. Es verdad que se suele concentrar el voto todavía más en la formación que la ciudadanía entiende como útil. Los dos casos más recientes que hemos tenido de repetición electoral, en el que ha habido un partido, digamos, que se ha disputado el voto con una formación mayor, en este caso el extinto Ciudadanos perdió representación electoral, perdió escaños y perdió votos en la repetición. Pasó en el año 2015 respecto a 2016 y pasó en el año 2019. Sí. Donde Ciudadanos perdió votos y perdió escaños cuando se repitió. ¿Puede suceder eso con Vox? Pues no lo sabemos, sobre todo si se vuelve a repetir en caso de que vayamos a octubre, noviembre, diciembre, si se vuelve a repetir la misma estrategia del Partido Popular, es decir, hacer de menos al único socio con el que puedes pactar para gobernar porque tienes una idea contraria. Es un escenario tan imposible de definir que es aventurado, digamos, plantearlo ahora sobre la mesa. Lo único que es cierto es que volvemos de nuevo a estar en manos de los nacionalistas, cosa que ya veníamos aventurando que iba a suceder, porque a lo largo de toda la democracia, y no es por el sistema DON, es por el tema de la circunscripción, cosa que no es baladí, hay que repetirlo. La fuerza política de los nacionalistas ha sido siempre constante, su representación ha sido más o menos constante y su poder en el Congreso y a la hora de negociar ha sido también constante, y eso es lo que se sigue repitiendo elección tras elección. Gracias, Fran, un abrazo por tus reflexiones. Tengo mensajes. Isabel dice: Galicia no es España. Feijóo, Marta Rivera de la Cruz, gente de Exciudadanos, Gamarra, repartiéndose los ministerios, demonizando a Vox, ofreciendo pactos a Sánchez, despreciando debates, engañando con el voto útil. Así le ha ido. Luego hay reacciones duras. Rosa Díez dice: el PP ha ganado, sí, pero ¿respetará Sánchez el resultado? No lo hará. Tratará por todos los medios, con quien sea y como sea, lograr los despachos que le han negado las urnas. Lezcano, nunca ha ocurrido. Es decir, nunca alguien que ha perdido las elecciones ha querido gobernar con otro Frankenstein. Sería la primera vez en democracia, ¿no?, en España. Sí, pero es que estamos en un momento diferente completamente a todo. O sea, y Fran tenía completamente la razón y era un poco lo que refería antes respecto a Vox, ¿no? Vox no debe cometer el mismo error que cometió Ciudadanos. Vox tiene que tener su mensaje propio, olvidarse del Partido Popular, porque si no le va a pasar factura, igual que le pasó a Ciudadanos, y como he dicho antes, para votar una copia, pues al final votan el original, aunque tengas 5 mensajes que sean completamente diferentes. Y lo hemos visto, y luego estamos en un momento en el que ayer Feijóo, o sea, yo creo que Abascal fue el único que realmente dio su mensaje, dio un mensaje realista, crudo y de análisis profundo de Vox, como Ciudadanos no hizo, y además tiene un voto ahí importantísimo, que es 1,5 millones de personas, que a día de hoy no tienen a nadie a quien votar, en el cual Vox puede calar, pero si lo que hace es lo que hizo Ciudadanos, volverá a pasar factura. Ten en cuenta que el mensaje que dio ayer Feijóo, por ejemplo, habló de la reforma electoral, algo que en España es fundamental, como bien ha dicho Fran, para que no pase lo que está pasando a día de hoy, que lleva mucho tiempo pasando, y lo único que dijo es que no se vote en julio y agosto. O sea, hay algunos mensajes, Celia, hay algunos mensajes que dicen: ¿y por qué no llegar a un acuerdo PP-PSOE gobernando el más votado
y así buscando Sánchez mejorar su imagen en Europa los años que le queden. ¿Tú le ves capaz? No. Si fuese otro PSOE, no te diría que no, por cuestiones de responsabilidad, ¿no? Y para mantener un poco lo que buscan, que es mantener el Estado del 78, ¿no? Entonces, con este PSOE, con este Sánchez... No lo ves. No lo veo para Tengo nada. también mensajes que dicen que efímera es la memoria, coste cero, los peajes en autovías, la ley sí es sí, el procés, los indultos, la secesión, la malversación. ¿Qué nos pasa? No tenemos memoria. ¿Qué ocurre? O perdonamos, o no sé, es igual, o hay dos Españas, una bien informada y otra que vota en el último minuto, que también puede ser. Sí, a ver, aquí hay una falta de información. O sea, quizá los partidos en general no saben dar ese mensaje. Es decir, tú escuchas también, yo lo siento, pero por los que están aquí representando partidos, pero tengo que decir que no me ha quedado clara para nada cuáles eran sus políticas y sobre todo, en el caso del PP, le ha faltado un poco sacarle rentabilidad a todos estos fallos tan enormes, ¿no?, que han habido durante la legislatura de Sánchez. Yo creo que esa imagen, ¿no?, de querer una España que, no sé, esa moderación, ¿no?, vamos a decirlo así, ese mensaje moderado, ¿no?, de Feijóo, que por un lado puede ir bien, pero en este caso que estamos en una campaña tan dura, tan desprestigiándose unos a otros, tan personalista, cuidado, porque aquí hablábamos de personas, no hablamos de ideas, cuidado. Entonces, al PP le ha faltado, yo creo, atacar todos los fallos, y que han habido muchísimos a lo largo de la legislatura de Sánchez, ¿no? Y esto le ha pasado factura también. Sí, sí. En Cataluña, tú estás en Barcelona, tú también, sí. Gonzalo. Cataluña, la abstención ha sido la más alta en 13 años. Y claro, al final, aunque han bajado todos, ha bajado Junts per Catalunya y ha bajado mucho Esquerra, Nogueras dejaba claro que va a pagar muy caro su apoyo. No em tremolarà en absolut el farem president a Pedro Sánchez a cambio de nada. A ver, Puigdemont ha escrito un tuit en el que critica mucho lo que ha hecho el PSOE, el PSC con Esquerra, quitándoles la alcaldía de Barcelona, diputaciones, etcétera. Sí, pero yo no me imagino a Puigdemont diciendo desde Waterloo abstención para que gobierne Feijóo, que es lo único que podría ocurrir para que gobierne Feijóo. ¿Alguien se lo imagina, Celia? La verdad es que no. Lo veo muy difícil. Cuesta, ahora, aunque son una formación de derechas, cuidado, sí, aunque sean y teóricamente independentistas, ¿no? Teóricamente. Lo que pasa que, fíjate, les ha ido mejor a ellos en proporción con Esquerra, precisamente por no apoyar al gobierno de Sánchez. No han pactado, o sea, se han mantenido al margen, ¿no? Y entonces ahora, pues igual, no lo sé, Sánchez es capaz de pactar cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder, eso está clarísimo, ¿no? Vete tú a saber lo que pactará. Pero quizá ahora la idea del referéndum sí que va a estar ahí. Vamos, más que nunca. A ver, escucha lo que dijo Otegui, porque van de la mano Otegui a Esquerra. Escuchen Otegui. Hoy la izquierda independentista ha conseguido 51.000 votos más que hace 4 años. Hoy la izquierda independentista no tiene 5 diputados, tiene 6 diputados. Y hoy la izquierda independentista no tiene 2 senadores, tiene 5 o 6 senadores, porque el sexto puede caer. Eso es lo que ha conseguido la izquierda independentista hoy. Escuchar esto deprime, Gonzalo, deprime y mucho. Al final lo han conseguido, han blanqueado el terrorismo, han acercado presos, el que te vote chapote, el mejor eslogan que claro salió de la calle y no de ningún despacho, no sirvió lo suficiente por la falta de unión en los que lo gritaban, hasta las víctimas estaban divididas. Al final, si se repiten elecciones, yo no creo que cambie mucho esto, ¿no? Yo sinceramente, Albert, no creo que se repitan elecciones. Yo no lo creo. Yo creo Sánchez que gobernará Sánchez, como sea, con quien sea. Sí, es un hombre que sabemos que tiene esa
esa facultad, porque realmente el tener tan pocos principios, pues al final es hasta no voy a decir envidiable, pero realmente es algo que es sorprendente, ¿no? Es una persona que no le importa con quién pactar. O sea, él podría pactar perfectamente con Stalin y con Hitler si vivieran. Es que no tendría ningún tipo de problema. Es así de triste y así de patética la situación. Da mucha pena, pero al final es lo que va a ocurrir. Gonzalo, un abrazo, gracias por tu tiempo. Gonzalo del Oro Pulido, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona. Tengo un mensaje que ha dejado Alberto Sotillo, saben que fue secretario general del PSOE a la candidatura, pero le ganó Sánchez, es sociólogo y colaborador de este programa. Escuchamos. Muy buenas, Albert, ¿qué tal? Pues sí, efectivamente, dos bloques, las dos Españas, por decirlo de alguna manera, se mantienen, y además de una manera muy, muy visual, prácticamente la cara A y la cara B, dos modelos completamente contrapuestos, pero evidentemente aquí hay una cosa muy clara, que es alguien que tiene una capacidad de llegar a negociaciones con quien sea, y eso lo domina Sánchez. Tiene una oportunidad, Feijóo, tiene la oportunidad de ver si es capaz de ofrecer una negociación al PNV, intentarlo, tiene esa capacidad, pero lógicamente es muy difícil competir contra Pedro Sánchez cuando tiene esta victoria moral, esta nueva supervivencia y desde luego está más que abierto a generar y formar pactos y gobiernos. Bueno, ha pasado una cosa muy significativa, casi que por celebrarlo, ¿no? El independentismo baja, sigue siendo decisivo, pero la representación es mucho menor y también baja la parte de derechas, más de derechas de este país. Hay menos Vox y hay menos independentismo. Vox además no aporta nada a ninguna gobernabilidad en principio y el independentismo sí, pero reducido. Oye, pues mira, pues Pedro Sánchez ha bajado al independentismo por carambola, por lo que sea. No hablemos ya de Tezanos, que ha llegado a acertar pronósticos en rangos, ¿no? Sorprendente resultado. Queda claro que no ha movilizado lo suficiente Feijóo, no ha movilizado lo suficiente una campaña que se ha basado simplemente en echar a Sánchez, y es un país en el que estamos que cuando solamente con que se intuya que se pueden perder derechos, no que se crea firmemente, pero solamente con la intuición de que se pueden perder derechos, la gente reacciona, y es evidente, ha quedado claro que la gente ha reaccionado a la posibilidad de que partidos como Vox tuvieran capacidad real de gobierno en este país. Es lo que tiene que aprender el Partido Popular. Igual, si es capaz de hacerlo, descubrirá que hay una nueva vía de presentarse ante los españoles, que es a través de otro modelo económico, pero jamás poner en duda los avances sociales, porque está claro que este país es capaz de defenderlos y no quiere que se ponga eso para nada en duda. Así que periodo de negociaciones que se abre, parece evidente que hay quien tiene una capacidad mayor para hacerlo. Y un último apunte, que es la duda que tendrá ahora Ayuso para ver qué pasos da o no da, si espera o no espera. Así que, bueno, nada, un abrazo enorme y seguiremos debatiendo. Gracias, es la opinión de Alberto Sotillos, ex candidato a la Secretaría General del PSOE. Bueno, yo sigo con el rum rum, Yo empezaba hoy programa diciéndoles que algo no me cuadra. Que Michavila hace muy bien las encuestas, que Sigma 2 hace muy bien las encuestas, que el 28M España habló y ahora ha cambiado, y han cambiado en un mes. Yo sí, no piensen, yo no soy fácil en teorías conspirativas, pero de este gobierno te lo esperas todo y nada te sorprende. En eso también estamos de acuerdo. Yo sigo diciendo que algo no me cuadra y espero, yo sé que los resultados finales serán el 8 de agosto. Oficialmente, el resultado final, aunque ya lo sabemos, es el 8 de agosto. Se constituirán las cámaras el 17, luego durante el 21 al 24 las rondas con el rey, etc. A ver si de aquí a entonces alguien investiga algo, porque me siguen fallando cosas. Hay datos que no comprendo. Este cambio de la sociedad española en Andalucía, por ejemplo, tan brutal en 12 días, en 15 días. Celia, tu última reflexión.
Mi última reflexión es que me cuesta a mí también. Yo también, fíjate, yo soy más tirando a izquierda que a derecha, pero sí que es cierto que me cuesta creer que tantas encuestas, se hayan equivocado. Te puedes haber equivocado en que si mayoría, que si las horquillas, que si esto, que si lo otro, pero bueno, es que todas coincidían prácticamente, ¿no? Entonces, la verdad que también a mí me cuesta creer esto, me cuesta creerlo. Me alegro también por la bajada del independentismo, por la desmovilización que han habido en Cataluña. Yo como catalana, para mí... Que parece que ya no habían catalanes constitucionalistas, que nos habíamos ido todos. Sí, pues ¿sabes? Mira, lo que pasa es que esto ha sido en beneficio del PSOE. El PSOE ha sabido rentabilizar esto a su favor. Ha obtenido la mayoría de los votos, la mayoría de los escaños en Cataluña. Primera fuerza política, cosa que hasta ahora era muy complicada. Y bueno, al menos vamos a decir que ha sido yo miro el positivo, el descenso del independentismo, ¿no? Yeah. Y bueno, y a ver cómo funciona. Lo que pasa es que siguen siendo, por desgracia, pues una llave, ¿no? Pues para que Sánchez siga gobernando. Lezcano, reflexión final. Bueno, yo creo que la reflexión final es que en las municipales se votó clave nacional, los acuerdos municipales, que al final es donde hay tanto voto, de esa cantidad de gente que puede variar, los acuerdos que ha hecho Vox en diferentes ayuntamientos no le han beneficiado nada porque no ha cogido el poder que, digamos, le correspondía, se ha dejado un poco arrastrar. Y creo que la clave final es los gritos de ayer Ayuso mientras hablaba Feijóo. Creo que es la parte, digamos, que hay que sacar en conclusiones. Una repetición electoral con Ayuso daría la mayoría absoluta al Partido Popular. Una repetición con Feijóo y en la misma línea que ha llevado electoral un poco Partido Popular, daría otra vez la vuelta a la tuerca y volvería a ganar o gobernar, en este caso, Sánchez. Pero creo que va a gobernar Sánchez y va a ser capaz de llegar a esos acuerdos. Miguel Ángel Lezcano, vicealcalde de Alcalá Eterno, gracias. Gracias, Celia Cánova, senadora que lo fue de Podemos. Un abrazo, gracias por vuestro tiempo. A vosotros. Gracias. Me quedo con algo que me ha escrito en Instagram un oyente. Y dice, España es como si fuera una superempresa, dirigida por un presidente que ha recaudado más dinero que nadie, aprovechando la subida de los precios de todo, cosa que también gestionaba él mismo y con la mayor recaudación que ha habido jamás. Y a pesar de ello se ha generado más deuda que nunca. Cuando pase un año y ponga peajes y suba aún más los impuestos firmados en Europa, empezarán a subir los alimentos, pero la culpa será de Mercadona. Todo por perder ganaderos, subirá la vivienda, tampoco será culpa de ellos. El gobierno lo gestiona todo. Vamos a... Escuchando Castillón Confidencial. Hola amigos, quería mostraros la manera que podéis apoyarnos desde PayPal. Son pasos muy sencillos. Deberéis entrar en nuestro canal y en el título veréis un icono de PayPal. Pincharéis y os enviará a una página donde debéis darle a la opción de enviar y os abrirá vuestro PayPal y ahí podréis aportar lo que queráis. Muchísimas gracias.